Buenos días con todo. Vamos a iniciar esta segunda parte del Profit Trace. Ahora vamos a entrar un poco a la práctica. Vamos a entrar al manejo. Vamos a minimizar la presentación y vamos a ir al Profit Trace. Como están viendo en la pantalla, si me escuchan, si vamos a tener esta opción, una vez que instalemos el Profit Trace, que lo descargamos de la página de Procentec, que es gratuita, lo pueden instalar ahora mismo si ustedes lo desean. Vamos a tener este acceso directo, ¿correcto? Donde le damos doble clic. Si no, vamos a poder ingresar en programas. Nos ubicamos con la P y vamos a tener el Profit Trace, que es el de aquí, la opción 9.7, estamos en la última, y ustedes lo habilitan aquí. Te dan tres opciones, una es para comunicación con el Complex, una con un pequeño asistente, y otra que es el clásico, que es la que vamos a abrir ahora. ¿Correcto? Lo tenemos aquí nosotros en el escritorio, así que vamos a iniciar sin problemas. Le damos doble clic. Ya saben que ustedes pueden eh, preguntar en cualquier momento, levantando la mano o haciendo las consultas por el chat, si tienen alguna consulta o pregunta. Una vez que ya tenemos el Profit Trace habilitado, tenemos que hacer la conexión de nuestro Profit Core, correcto, como indicamos. Ahora vamos a ver, voy a activar la cámara para que ustedes vean la maleta. Estamos conectados ahorita con una maleta de entrenamiento. Esta maleta de entrenamiento, les voy a indicar, cuenta con unos pequeños esclavos que están en la parte superior. Tenemos aquí IOs remotos, un coupler DP, otro IO compacto, repetidores, terminadores. Estos son los esclavos. Y en la parte inferior tenemos el maestro, ¿correcto? Aquí en el maestro, como están viendo, estamos conectando el ProfitApp y el ProfiCore, ¿correcto? Esto se está yendo directamente a la laptop para nosotros poder ver. Debemos siempre conectarlo. Ahora nuestro maestro tiene conector con puerto DB9 hembra, donde nosotros vamos a poder conectar. ¿Correcto? Como le indiqué en los PPT, si nosotros no tuviéramos el conector del maestro con puerto PG, puerto programador, deberíamos desconectar el maestro, colocar nuestro ProfitApp y encima, como ya está habilitado el puerto DB9, colocaríamos nuestro maestro. Así sería la parte, pero tendríamos que sacrificar tiempos de producción, paradas de planta. Entonces, eso hay que tratar de evitar. ¿Correcto? Una vez que hemos instalado de esta forma y nuestra red está corriendo, como ustedes ven en los LEDs, están trabajando, entonces vamos a hacerla, vamos a iniciar el Profit Trace. Ya en sus pantallas deben estar viendo el software, que es lo primero que nosotros vamos a ver. Vamos a dar inicio con la opción esta, con la opción de iniciar Proficore Ultra. Vamos a ver. Lo bueno del Profit Trace es que detecta automáticamente la velocidad de la red que estés trabajando, no tienes que setear absolutamente nada, ¿correcto? Lo primero que vamos a ver aquí es la lista en vivo. Esta lista en vivo nos va a indicar, como lo mencioné anteriormente, si los esclavos están sincronizándose con los maestros. Nosotros tenemos una codificación que es por defecto, que viene ya predefinida en el Profit Trace, que son el fondo color verde y el número color azul para equipos que ya están sincronizándose. Para maestros tenemos el número color rojo y el fondo color blanco, ¿correcto? Ahora, ¿nosotros podemos cambiar esta información? Sí la podemos cambiar. Nos vamos a ajustes, preferencias, vamos a la parte superior que es colores de lista en vivo y nosotros podemos modificar los colores de acuerdo a la codificación que nosotros manejemos en ese momento. Pero hay que acordarnos que esa codificación debe ser transmitida e indicada a todos los instrumentistas. No podemos cambiar una información cuando no se ha sido propagada a los instrumentistas o técnicos ejecutantes de análisis Profibas. Tenemos que sí propagar la información. Entonces nosotros podemos cambiar. Por defecto ya viene predefinido con estos colores. Yo recomiendo trabajar con estos colores porque son los más aptos y son muy recomendables al momento de hacer el diagnóstico. Si tuviéramos algún problema aquí de parametrización o de configuración o de GCDs, vamos a tener aquí diferentes colores, como lo indica aquí en la preferencia. Tenemos cuando una estación se pierde, tenemos color amarillo. Cuando tenemos un intercambio de datos, que es lo que tenemos ahorita, que están trabajando con el maestro, color verde. Cuando tenemos errores en parametrización,
tenemos color rojo y configuración color morado. Ahora también tenemos los colores de los números. Los colores de los números es gris cuando no hay ninguna estación, tenemos rojo cuando es maestro y azul cuando es esclavo. Por ende, estos 4 de aquí son esclavos, este es maestro y los demás que están en gris no están trabajando, no están conectándose, no existen en esta red Profibus. ¿Correcto? Ya saben que si tienen alguna nueva consulta, por favor, indicarme. Vamos a perder un esclavo, es decir, vamos a pagar un esclavo. Vamos a ver, estamos bajando la llave del número 9, si no me equivoco, y en su momento se va a perder. Como vemos, ya en la dirección 9, que corresponde a un esclavo, se perdió, no hay comunicación con ese esclavo, por ende, el fondo se coloca amarillo, como se indica en los códigos de colores. Ahora lo iniciamos, lo encendemos nuevamente y tenemos que colocarse en color verde, ¿correcto? Ya se indicó color verde y tiene un standby, tiene que ha vuelto la comunicación. Y así es como nosotros vamos a poder identificar en su momento si tenemos algún problema o pérdida de comunicación con los esclavos. También hablamos que tenemos la opción de registro de mensajes, que son los de aquí. Mensajes, solamente los mensajes y mensajes con filtros aplicados, que son los disparos. Los mensajes se activan directamente cuando yo doy inicio de mensajes, que es en la parte de aquí. Vamos a dar inicio registro de mensajes y nos vamos a dar cuenta de cómo se está comunicándose el maestro con todos los esclavos, ¿correcto? Pero ahora, como, no sé, como hemos visto en la pantalla, esta línea azul es el buffer. Este buffer se va a llenar. Como tenemos 6 esclavos, se está llenando de forma rápida, porque está sincronizándose con los esclavos. Si tuviéramos más esclavos, esta línea se va a llenar más rápido. Por ende, el almacenaje de información va a ser limitado. ¿Correcto? Es decir, voy a guardar la información en el momento. Cuando yo solamente me estoy conectando, voy a guardar la información de ese momento. Pero si es que ocurre un problema, no lo voy a, y no tengo el Proficore conectado, no voy a poder ver absolutamente nada. Entonces, para ello, nosotros debemos habilitar lo que son los registros de mensajes con filtros aplicados. ¿Correcto? Le vamos a dar un stop aquí, vamos a detener. ¿Correcto? Primero estamos en la mensajería, el buffer llenó completo, llenó hasta un límite que nosotros deseamos y ahora debemos guardar esta información. Esta información la vamos a guardar de la siguiente forma. Vamos a la parte superior, archivos, guardar, archivos de mensaje. Vamos a guardar toda la información, todos los mensajes. No hay que filtrar, solamente todos los mensajes, damos OK. Nos va a decir dónde lo vamos a guardar. En este caso vamos a guardar en el escritorio. Vamos a colocarlo como test 01 y lo guardamos. ¿Correcto? Está guardando toda la información que hasta el buffer llenado hasta cierto límite, hasta ahí vamos a guardar. ¿Correcto? Una vez guardados estos mensajes, ya podemos desconectar el equipo e irnos a la oficina para ver con el administrador de red la información. ¿Correcto? Vamos a continuar y cuando llegamos al administrador de red vamos a ver la información que se llama T01, lo que hemos guardado. Ya hemos hablado de mensajes, vamos a detener el registro de mensajes. Voy a resetear. ¿Correcto? Ahora nosotros tenemos lo siguiente, la lista en vivo que hemos visto, los mensajes. Ahora voy a hacer mensajerías, pero con filtros. Vamos a filtrar si vamos a colocar la laptop y el Proficore perenne en una máquina durante 24 horas o 10 horas para analizar si existe algún problema, ¿correcto? Y poder ver qué ha sucedido. Entonces, para eso nos vamos a la parte superior. En la parte superior izquierda vamos a tener lo que es filtros y disparos. Los filtros trabajan de la mano con los disparos. Los disparos es la acción donde va a iniciar a grabar el error o la mensajería, ¿correcto? Y los filtros son una vez disparado, o sea, una vez que se perdió un esclavo, porque yo le indiqué que se pierde un esclavo y vamos a comenzar el grabado, una vez que inicia eso, vamos a poder nosotros a filtrar, ¿correcto? Podemos trabajarlo independientemente solamente el disparo para que guarde todo, o cuando genere el disparo, guarde, pero lo que nosotros indiquemos en el filtro, solamente guarde eso. Tenemos una consulta. Significa SDR y
HiDL. Eso me imagino que es lo de acá. Ah, correcto, ya. Cuando nosotros hacemos intercambio de información, ¿correcto? Son tramas que nosotros mandamos del maestro al esclavo, ¿correcto? El maestro va a hacer una consulta mediante una información en telegramas 1010, lo que fuese, ¿correcto? O hexadecimal, como nosotros queramos ver. Y esa información que el maestro siempre va a enviar va a tener esta denominación, SR-HIGH, ¿correcto? Esa denominación es el servicio que está tomando el maestro para poder engancharse con el esclavo. Y DL es el servicio que está, por donde se está transmitiendo la respuesta del esclavo. Por eso nosotros vemos aquí, nosotros sabíamos que en la lista en vivo teníamos que el 2 era el maestro y los demás eran esclavos. Entonces, en este caso práctico que vemos aquí, el 2, que es el maestro, le está preguntando al esclavo número 9, mediante este servicio, esta información, ¿correcto? Y el 9 le está respondiendo mediante el servicio DL esta información. Entonces, así es como se hace el intercambio de datos. En este caso, solamente estamos viendo que el maestro está sincronizándose con los esclavos. No hay una información, de estados de entradas, estados salidas que puedan hacer que la trama crezca un poco. Entonces, a eso nos referimos con los de acá. Es el servicio que maneja al momento de hacer la consulta. Espero haber aclarado tus dudas. Bueno, ya estábamos con los mensajes filtrados, ¿correcto? Vamos a ver qué encontramos en los filtros. Vamos a guardar filtros o vemos filtros, ¿correcto? Si guardamos los filtros, tenemos lo siguiente. Podemos filtrar filtros básicos, que son filtros de trama. Cuando hablamos de FDL y FDL son el tema del trama, del token. Los tipos de formato del mensaje, ¿correcto? Tenemos todos estos, son los tipos de formato del mensaje. Podemos también solamente filtrar algunas estaciones porque a mí no me interesa guardar la información de todos los esclavos, solamente yo quiero eh, ir a una sección de mi red que imaginemos puede ser el 65, 66 y 67, que son los que normalmente se me están cayendo en planta. Entonces yo quiero filtrar la información de esos tres. Ocurre el error, pero yo solamente voy a ver estos tres, no voy a ver los demás, no voy a guardar los demás, ¿correcto? Para este caso vamos a colocar todos. Y tenemos también algunas funciones especiales, podemos tener cualquier función del DP, que solamente queremos ver cuando hace un get diagnóstico, cuando se ajustan los parámetros, cuando se asigna direcciones a los esclavos, etc. O podemos tener todas las funciones DP. Al igual que funciones DP versión 1, que tenemos esta de aquí, cuando inicia, cuando administra, cuando escribe, cuando lee, cuando manda una alarma SAP, ¿correcto? Podemos tener, o podemos darle todo o cualquiera. ¿Correcto? Entonces se va a guardar toda esta información, tanto en la versión 1 como funciones de DP, que es la versión 0, ¿correcto? Todos los esclavos si es que ocurre algún problema, y podemos filtrar también qué tipo de telegrama vamos a poder trabajar. Eso es con el filtro. ¿Solamente con el filtro se puede hacer? No, no se puede hacer con el filtro. Si yo ahí habilito el filtro, hasta ahí inicié. Pero, ¿en qué momento va a actuar el error? Ahí es donde vamos a ir a disparos. Entonces, preparamos el disparo, ¿correcto? De registro de mensaje, porque también podemos preparar un disparo para el osciloscopio. ¿En qué momento el osciloscopio va a guardar la información? Si vamos ahorita a hacer un disparo con el registro de mensaje. En el registro de mensaje primero tenemos que habilitarlo, ¿correcto? Se habilita sin ningún problema. Después de habilitarlo tenemos que preparar el disparo. Estos son todos los disparos o errores que podrían ver en nuestra red Profibas que nosotros podemos detectar, ¿correcto? Tenemos estaciones perdidas y mensaje de sincronización, ¿correcto? Tenemos también error de mensajería ilegal, cuando un mensaje es corrupto porque la información no llegó muy bien, cuando hacemos el token. Podemos también colocar cualquier mensajería EDP, la versión de P1, 2, la versión 1, la 0, la 1 o la 2, depende de lo que ustedes escojan, ¿correcto? Cuando existe un error de cualquiera de estos tipos, mi equipo va a trabajar. El más común y el más clásico es utilizar mensajerías de sincronización. Porque nosotros vimos que cuando el equipo pierde comunicación, o sea, mi red está trabajando, pierdo la comunicación, y hay un problema de sincronización, no va a sincronizar y por ende va a generar problemas, ¿correcto? Y nosotros podemos ya enganchar en qué momento, a qué hora y por qué se generó ese problema. Entonces vamos a habilitar solamente el disparo de sincronización, ¿correcto? Le vamos a dar OK y vamos a colocar cuántos mensajes antes y cuántos mensajes después vamos a tener. Mensajes antes es que nosotros vamos a limitar la memoria para que esté guardando constantemente un cierto intervalo.
un límite mínimo y un límite máximo, o sea, el antes y el después. Dispara, o sea, genera el error, ya voy a tener información de cómo estuvo minutos antes o mensajes antes de generar el error y cómo estuvo mensajes después. Con eso yo puedo hacer un análisis un poquito más profundo del problema que aqueja la red. Puedo colocarlo en cero, quiere decir que cuando inicia el disparo, o sea, genera el error, a partir de ese punto va a comenzar a guardar y puedo delimitar también cuántos mensajes máximos voy a poder guardar. ¿Correcto? Yo recomiendo siempre colocarlo en 1000 o en 2000, que son los mensajes óptimos, pero va a depender de la velocidad que trabaje su red. Nosotros debemos entender que nuestra red Profibus debe trabajar una velocidad óptima mínima es 500 kilobits por segundo y máxima podemos llegar hasta 6 megabits por segundo, ¿correcto? Pero si trabajamos a 187.5 kilobits por segundo vamos a tener problemas porque la velocidad va a ser muy, muy lenta. Y si trabajamos a velocidades inferiores, peor. Por eso debemos siempre llevar a la red que trabaje desde 500 hacia adelante, ¿correcto? Ahora, para poder hacer esa subida de velocidad, si estamos trabajando a 187.5, debemos hacer una preingeniería, conocer tu topología, conocer cómo están tus instrumentos, conocer las distancias, conocer cuántos repetidores tienes en planta, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información para nosotros poder recién darte la topología ideal para que tú puedas trabajar y elevar la velocidad. Porque si tú de buenas a primeras subes la velocidad, vas a tener muchos problemas. Vas a tener problemas y eso que te va a hacer que bajes la velocidad. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos limitar, sí lo puedo limitar. Ahora, si yo coloco no limitar, quiere decir que apenas genere el disparo va a comenzar a guardar la información. ¿Correcto? Así, en forma inmediata. Por ende, genera el disparo y vamos a llenar nuestro buffer. Pero si nosotros limitamos, imaginemos, yo lo limito solamente a 1000, entonces genera el disparo, guarda los 1000 mensajes y ahí se detiene. Y si en otro momento vuelve a generar ese error, nuevamente vuelve a guardar. Y así hasta que se llene el buffer, porque el buffer que tenemos es limitado. ¿Correcto? Entonces podemos tener, si en la noche tenemos 2, 3 errores diferentes, podemos guardarlos en nuestro buffer sin ningún problema y al día siguiente ir a verlos. ¿Correcto? Entonces en este caso vamos a colocar algo pequeño, 50 y 50 antes, para poder guardar la información. Damos OK. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla sin ningún problema y la resolvemos aquí. Entonces, aquí vemos que nuestro disparo ya está activado, pero no tenemos que darle inicio. Entonces nosotros vamos a iniciar el registro de mensaje. ¿Correcto? Por ende, ya está disparando. Lo único que hemos dicho es que active la mensajería cuando exista un problema de sincronización. ¿Correcto? En cualquier esclavo que tenga problema de sincronización, que se apague en su momento, va a salir aquí la alarma. Entonces, si yo agarro y apago un equipo, ¿correcto? Ya disparó, ¿correcto? ¿Se dieron cuenta? Ahorita acabo de apagar el esclavo número 9, que es el que tiene sincronización. Vamos a dejarlo apagado y ahora lo voy a prender nuevamente. ¿Correcto? Entonces, esto son los mensajes que hemos guardado. Entonces, imaginemos que yo llegue al día siguiente y como ya está el mensaje disparado, entonces voy viendo. Y me doy cuenta que el 9 está creando sincronización. Que el 2, que es el maestro, le preguntó al 9, pero el 9 nunca respondió. Problema de sincronización. Por ende, tenemos que solucionarlo. ¿Correcto? Tenemos que solucionarlo, ver qué pasó en ese momento. Seguro la instalación física del cable está tan sensible. No hemos tenido en cuenta las normas de instalación que recomienda Profibus y por ende cualquier inestabilidad, cualquier movimiento hace que nuestra red caiga. ¿Correcto? Pero ya sabemos exactamente que es el 9. Porque normalmente cuando ocurre un problema y no tenemos una herramienta para poder analizarla, no sabemos por dónde iniciar. No sabemos por dónde comenzar y nosotros debemos tener en cuenta que en planta no tenemos solamente 3, 4 esclavos, tenemos más de 10, 15, 20 que están regados en toda la planta. Entonces debemos siempre tener una herramienta especializada donde nos va a dar ese diagnóstico y poder atacar el problema de forma inmediata. ¿Correcto? Entonces así es como trabajan los disparos. Ustedes pueden dejar con toda confianza su laptop en la máquina conectada con el ProfiTap y el ProfiCore y esperar que ocurra algo. ¿Correcto? Ocurre algo, ustedes lo ven. Normalmente se recomienda que la laptop esté siempre conectada a una fuente de alimentación perenne y que no tenga configurada la opción de suspensión o la opción de apagado después de un tiempo de inactividad.
para que puedan poder capturar esa información, ¿correcto? Entonces ya tenemos cómo trabaja el tema de lista en vivo, ya sabemos los mensajes con filtros, que aquí es donde vamos a ver. Ahora vamos a ver el tema de estadísticas, ¿correcto? En el tema de estadísticas nos damos cuenta que el 9, que en hace un momento yo he apagado y encendido, ha tenido un problema de sincronización, que es lo que aparece aquí en la estadística seleccionada. Yo puedo tener estadísticas como reintentos, yo puedo tener estadísticas como tiempo de respuesta, puedo tener estadísticas, no sé, de intercambio de datos con el tiempo. Entonces yo aquí estoy viendo cuánto demoran los esclavos en responder. Y todos están menos de 1 milisegundo, entonces estamos bien. Tenemos el de sincronización, que es la primera opción que sale, y nos dimos cuenta que el 9 intentó comunicarse más de 12.000 veces con el maestro. El maestro intentó comunicarse con el 9 12.536 veces y no pudo. Hasta que el esclavo nuevamente se encendió y ahí recién enganchó y ya no comenzó a subir. Pero ¿qué ocurre si yo en este momento agarro y pago al mismo esclavo? Entonces, si yo pago al mismo esclavo, va a comenzar a sumar. El maestro va a intentar nuevamente comunicarse. Estamos corriendo a una velocidad de 1.5 megabits por segundo. Entonces es amplio, ¿correcto? Por eso está intentando, ya va más de 25.000 veces que intenta comunicarse con el esclavo. Número 9, ¿correcto? Y una vez que el esclavo nuevamente se conecta, porque puede ser que haya habido una falsa de comunicación, se detienen los intentos, ¿correcto? Entonces con esto ya hemos aprendido un poco de que podemos mediante estadísticas ver si es que hay en algún momento periodo de comunicación o no periodo de comunicación mientras hacemos el análisis, ¿correcto? Y la inspección de data es la siguiente. Nosotros, como le indiqué, vamos a habilitar la cámara. Tenemos acá los esclavos. Este es el esclavo número 3, el cual está conectado con estos simuladores de señales digital y análoga, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer ahorita es ver o estimular las entradas de este I/O para ver si nosotros lo podemos ver. Como estamos conectados en el maestro, hay que ver si está llegando bien al maestro. Por eso el Proficore siempre se conecta al maestro. Proficore con el Profitab se conecta al maestro, porque el maestro es el que hace la lógica. Es el que va a hacer la lógica de prender, apagar algo, reaccionar mediante un estímulo, etcétera. Hacer la lógica, en realidad. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer esa práctica ahorita y vamos a ver en la inspección de datos si realmente lo estamos viendo. Entonces, apagamos la cámara, habilito, comparto la imagen y listo. Entonces, estamos lo siguiente, vamos a agregar una entrada, correcto, la dirección que les dije es la dirección número 3, correcto, y son entradas digitales las que vamos a trabajar. Vamos a darle OK, correcto. La información que estamos viendo aquí en la entrada digital de esclavo número 3 es la siguiente. Si es que yo la habilito o estimulo, debería cambiar. Ah, correcto, tenemos unos problemas de voltaje. Deberíamos cambiar los voltajes. En este caso, estamos viendo y estamos estimulando la entrada y nos damos cuenta que no existe comunicación. Por ende, así estén sincronizándose, la información o el nivel de voltaje puede estar muy bajo, ¿correcto? O la instalación del cable puede estar perdido, etcétera. O podemos tener errores en el hardware, etcétera. Entonces, todos esos errores lo podemos solucionar porque estoy estimulando ahorita en campo y no estoy viendo que cambie la información, ¿correcto? No sé si llegan a escuchar el switcheo de entrada digital, pero no está haciendo absolutamente nada, ¿correcto? Entonces hay que tener ahí, hay que solucionarlo, hay que ver qué ha pasado y hay que meter la mano, ¿correcto? Entonces eso puede ser un diagnóstico que nosotros podamos tener. Hemos visto que en la lista en vivo están sincronizándose todo. Vamos a reiniciar para que, resetear, para que se vea todo bien. Estamos viendo que hay sincronización de los esclavos, pero la información, de acuerdo a la inspección de la data, no está llegando bien a mi maestro. Entonces algo ha pasado. Si algo pasaba en esta maleta que es tan pequeña, imagínense lo que ocurriría si están en una planta grande. Tienen que saber que en el esclavo número 3 no hay respuesta, entonces vamos al esclavo número 3 a ver qué ha pasado. Si seguro el sensor se ha roto, el cable de sensor está dañado, etcétera. ¿Correcto? Entonces estas son las opciones que te da el Profit Trace. La pestaña Profit Trace te da la opción de lista en vivo, mensajes con filtrado, la vista de estadísticas y la inspección de la data. Estas, como se indicaron al inicio de la presentación,
sirven para hacer un análisis de la comunicación, ¿correcto? Ahora vamos a ver el estado de la red, que se puede hacer con el overview, que es la vista general que nos da, la pestaña de vista general que nos da el Profitrace. Nosotros vemos que tenemos el semáforo, ¿correcto? Con los tres colores típicos, verde, ámbar, rojo. Ámbar que tenemos problemas, pero eso no implica que pierdas la comunicación. Rojo que sí, que ya tu red está pésima, tenemos que darle solución. Y tenemos en la parte derecha la información de nuestra red. Tenemos un maestro, tenemos 4 esclavos activos, los 4 esclavos están intercambiando datos, es decir, se están sincronizando. El tiempo total, el total de las entradas, perdón, y salidas. Tenemos el intercambio, el tiempo del intercambio está entre 0.6 y 1.56, que es óptimo, no hay problema. Y el intercambio de entrada, que es rápido, más rápido, es esta de aquí, en milisegundos, estamos hablando de milisegundos. No tenemos esclavos perdidos, no tenemos información ilegal, no tenemos equipos con sincronización y ni tampoco tenemos reintentos. Entonces, con esta vista en general podemos tener esa información de toda la red. Si yo sigo apagando el mismo esclavo, ¿correcto? Primero me sale color rojo, ya ha habido pérdida de comunicación. Ahora ese esclavo, al perderse, ya genera un diagnóstico color rojo en el semáforo, por ende tenemos problemas en la comunicación. Vemos que está tratando de sincronizarse ya más de 14.000 veces, vemos que tiene un reintento y tenemos esclavos perdidos, que es 1, ¿correcto? Entonces ya tenemos problemas. En la información de número de esclavos tenemos que son 4, 3 está intercambiando datos. Entonces ya tenemos que 1 no está intercambiando datos. Entonces hay que indagar ese 1. Debajo del semáforo nos damos cuenta que indica también una pequeña leyenda. Tenemos que el equipo número 9 ha perdido la comunicación, ha tenido una repetición el equipo 9 y es un esclavo perdido. ¿Correcto? Se ha perdido en la red. ¿Podemos hacer un diagnóstico rápido? Sí, porque estamos viendo ya el estado general de la red. ¿Correcto? Ahora lo voy a encender. Luego de encenderlo, va a detenerse el tema de sincronización, ¿correcto? Se va a habilitar el conteo, ¿correcto? Ya son 4 esclavos que están sincronizándose, pero todavía el estado sigue ahí color rojo y el estado, la leyenda en la parte de abajo. Entonces vamos a resetear. Reseteamos, le damos OK y listo. Ya estamos viendo, es como una pequeña actualización que hacemos en el software para ver ahorita cómo está la red. Y ya se recuperó y está trabajando sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces eso lo vamos a ver aquí en la vista general. En el Profitrace ya tenemos para poder analizar la red y tenemos la visión general de nuestra red, que es esta de aquí. ¿Correcto? Ahora pasemos al osciloscopio. En el osciloscopio vamos a poder ver la forma de onda de cada esclavo. Con solamente darle doble clic al esclavo en la parte inferior, al número 3, voy a ver la onda del esclavo 3, la del 5, la del 9 y la del 10. ¿Correcto? De igual forma, si no puedo acceder, imaginemos, puedo hacer el cambio aquí. ¿Correcto? Solamente debo conocer el esclavo que está dando y va a cambiar. ¿Correcto? Ahora, se dan cuenta que el maestro, porque estamos analizando en el maestro, tiene una onda casi óptima, casi perfecta, ¿correcto? Pero si vamos avanzando por los esclavos, que es el número 3, el número 5, fíjense la forma, el número 9, ¿correcto? Y el número 10, nos damos cuenta que cada forma de onda es diferente, ¿correcto? Y esa fue la pregunta en un inicio que me dieron, que me indicaron que cómo yo sé cuál es el problema, cómo yo sé cómo reconocer si es un problema de esclavo, si es un problema de cable, etc. En realidad no se puede reconocer a simple vista, no hay un patrón de onda. Pero lo que sí se puede hacer es analizar, el saber por qué el 3 se ve así, el saber el por qué el 9, el 5 y el 10 se ven de diferente forma. Es como le indiqué, que los errores se van arrastrando, ¿correcto? Porque trabajamos mediante un bus, ¿correcto? Para ir, imaginemos que mi topología tipo bus sea el 2, el 3, el 5 y el 9, esté en ese orden conectado. Entonces, para comunicarme con el 5 debo pasar por el 3. Entonces, si aquí entre el 2 y el 3 ya hay un problema, y el 5 tiene otro problema, entonces estamos sumando problema 1, problema 2, y estamos viendo problema 1, problema 2 también. Por ende, los errores son diferentes. Debemos conocer un poco la tecnología Profibus para poder darle solución. ¿Correcto?
Asimismo, como podemos ver la onda, nosotros vemos la diferencia de los canales A y B. También podemos ver solamente los canales A y B en forma independiente, ¿correcto? Ya que nosotros podemos tener problemas al momento de hacer la instalación, porque a veces tiramos el cable mal, lo estrangulamos, lo instalamos como sea. Pensamos en realidad que es un cable vulcanizado, color morado, pero estamos trabajando con un cable de comunicación que va a trabajar en el mejor de los casos a 1.5 megabits por segundo. Entonces debemos tener bastantes consultas. A ver, tenemos una pregunta. ¿Esos picos que se visualizan pasan con como buenos, me imagino, en una red Profibas? Perfecto. Sí, en realidad, mire, vamos a regresar. Esta es la diferencial, ¿correcto? Estos picos que vemos aquí, nosotros podemos medir el voltaje de ese pico. Si lo medimos, el voltaje de ese pico, tenemos los cursores laterales superior e inferior. Entonces colocamos el cursor superior, cursor inferior, y tenemos el voltaje aquí. Entonces ese pico tiene un nivel de voltaje de 0.97, casi un voltio, ¿correcto? Ahora, ese voltio puede generar que el maestro no detecte bien si es un 1 o un 0, sí, puede generar. Si esta amplitud va creciendo con el tiempo, va a hacer que el maestro no reconozca en realidad si es un 1 o un 0, porque vemos que ese pico es el mismo arriba que abajo, ¿correcto? Y como es la codificación NZR, no retorna cero, así que son valores positivos o negativos. Abajo tenemos ya un nivel de 1.03 voltios. Entonces ya existe un problema, ¿correcto? Si hacemos la comunicación, ahorita puede ser que no tenga ni un problema, pero después de un tiempo, de acá un mes, 2 meses, no sé, y el medio ambiente sea un poco brusco, haya una temperatura ambiente de 30 grados, llueva mucho, etcétera, haya mucha humedad, entonces la impedancia del cable va a cambiar. Al cambiar la impedancia del cable, profeas, porque estamos hablando de una transmisión de cobre, va a variar este pico y este pico puede subir. Y si sube, en algún momento el maestro no va a reconocer. Y al no reconocerlo, perdimos la comunicación. Por eso lo que se recomienda aquí siempre es llevar y solucionar los problemas y llevar la onda lo más cuadrada posible. ¿Pueden existir picos? Sí, pueden existir picos, pero estos picos deben ser pequeños. Estamos hablando en un rango de 0.5 voltios, ¿correcto? Que es el nivel óptimo. Pero ya un voltio ya con el tiempo va a generar problemas, ¿correcto? Esos niveles de voltaje podemos trabajarlo con los cursores superior e inferior, que son los horizontales, y con los laterales, que son los verticales, vamos a poder ver la amplitud de ese error, ¿correcto? Nosotros, como este es un osciloscopio, vamos a poder ampliar la imagen, iniciar con el flanco de subida y terminar con el último pico que hemos tenido. Entonces, con esto, ¿qué puedo tener yo? Puedo tener la información de la distancia. Estábamos conectándonos en el maestro. Entonces, del maestro a 8.6 metros, aproximadamente más o menos 2 metros, está nuestro problema. Puede ser que el cable esté estrangulado, o la típica que hacen algunos, agarran y si hay saldos de cable, lo enriedan, le ponen precinto y lo meten dentro de una canaleta. Esto genera desviaciones, esto genera problemas en saber profes. Claro, se ve un poco más estético, pero estamos maltratando el cable. Y por ese cable va a pasar 500 kilobits por segundo, 1.5 megabits por segundo o 3 megabits por segundo. Entonces, hay que tenerle bastante cuidado y delicadeza al momento de trabajar con cable profe. Espero haber aclarado tu duda. Entonces, si quitamos el congelar la imagen y quitamos los cursores, correcto, vamos a tener la imagen que teníamos al inicio. Si yo doy doble clic, imaginemos al número 3 y veo la diferencial, vamos a poder ver esto, el canal A y el canal B, ¿no? Nosotros cuando pelamos un cable morado de Profibas, nos damos cuenta que existe un hilo color rojo y un hilo color verde, ¿correcto? Por esos dos hilos viajan voltajes diferentes, ¿correcto? No quiere decir que entre el A y B viaja un solo voltaje, no. Viajan voltajes opuestos que al final se suman, ¿correcto? Como son opuestos y se restan, es la suma total. Entonces nosotros vamos a generar ahorita un error de cortocircuito.
¿correcto? Ahí ya tenemos un cortocircuito, ¿correcto? Nosotros nos damos cuenta que los dos cables han sido maltratados, han sido dañados al momento de hacer la instalación. Y si vemos la vista completa, vamos a ver esto, ¿correcto? Miren, tiene la forma cuadrada, no tiene forma cuadrada, pero se asemeja un poco a la forma cuadrada. La amplitud es bien baja, sí, estamos hablando que está entre 1 voltio, 2 voltios de amplitud, es bien bajita. Por ende, ¿tendríamos que perder la comunicación? Sí. Si aquí tuviéramos esta maleta trabajando con algunas lógicas, perdemos la comunicación. Pero damos cuenta que la tecnología Profigas, a pesar de que tiene estos problemas, aún no pierde la comunicación. Aún la mantiene vigente, aún está reconociendo cuándo es un 1 y cuándo es un 0. ¿Correcto? Pero si comenzamos a transmitir información, vamos a tener problemas. Entonces, con esto vamos a poder ver si el cable está maltratado o no. Y al momento de sacar, obviamente se solucionan los problemas. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a poder tener un montón de problemas de cortocircuito en el canal A, en el canal B, porque a veces al momento de estirar el cable, como le dije, a veces uno hace un tendido de cable, pero no utiliza a dos personales, sino solamente uno solo hace el trabajo. Están estirando el cable, lo estrangulan, lo dañan, y por ende vamos a poder tener roto, imaginemos el cable A, o el cable rojo o el cable verde. Entonces vamos a tener que solucionarlo, ¿correcto? Entonces ya tenemos dos formas de ver. Una que es la diferencial, que es la que ve el maestro lo ve así, ¿correcto? Y la forma de cómo se está transmitiendo, que es la siguiente forma, ¿correcto? Pero tenemos que tener en cuenta que el maestro lo ve así, ve la diferencial de B menos A, ¿correcto? Asimismo, tenemos los niveles de voltaje. Ya lo indicamos, que los niveles de voltaje deben estar entre 5 y 7 voltios o 4 voltios y 7 voltios para ser óptimo. Si estamos menos de 4 voltios, algo ha pasado. Algo está pasando, algo está ocurriendo, porque el voltaje no debe bajar de ese nivel. ¿Podemos setear el nivel? Sí, podemos setear el nivel. Si nosotros vemos en la imagen una línea color rojo, vamos a poder setear el nivel mínimo permitido para mí y para yo poder hacer un mantenimiento correctivo o preventivo en mi red Profios. Entonces, vamos a ajustes nuevamente, vamos a preferencias y nos vamos a ajustes de gráfico de barras. Entonces, nosotros tenemos el límite, ahorita está en 3.5, ¿correcto? Pero para mí 3.5 ya exige de que algo ha pasado, algo muy fuerte ha pasado, ¿correcto? Como algo muy fuerte ha pasado, entonces debemos nosotros aumentarle esta valla, aumentar el límite mínimo. Entonces yo lo puedo colocar 4 voltios, porque toda mi red ahorita que he puesto en marcha, que está trabajando entre 7, entre 5 y 7. Pero ya si baja de 4, quiere decir que ha pasado algo y me va a generar una alarma. Entonces yo le doy OK, ¿correcto? Y vemos que la valla subió. Entonces, si el voltaje es menos que esta línea, la línea roja, que está en 4 voltios, se va a colocar en color rojo. Entonces, cualquier persona que venga a hacer el análisis de Profibus con esta laptop, con mi Proficore, a la red, apenas detecte que está en color rojo, ya para él va a ser un problema y tiene que solucionarlo. ¿Correcto? Entonces, así es como lo vamos a ver. Porque nosotros también podemos ajustar y dejarlo, no sé, que es lo mínimo, 2.5. ¿Correcto? Es lo mínimo, y en 2.5 no se debería trabajar. Pero ¿qué ocurre? Vamos a esperar que el voltaje baje mucho, baje bastante, y recién vamos a dar una acción correctiva. ¿Correcto? Entonces, yo recomiendo ir a ajustes, preferencias, y subirlo a 4 voltios o 4.5. Y ahí ustedes apenas tengan alguna perturbación, ya van a poder saber y van a poder dar solución. Porque es ilógico que una red que siempre está trabajando en 5 voltios o en 6 voltios, de un momento a otro baje a 4. Algo ha pasado o algo ha ocurrido. Entonces hay que meter mano, hay que trabajar de la mano con la topología, de la mano con la herramienta especializada para analizar profiles. ¿Correcto? Entonces, si ahí yo agarro y genero el mismo error que generé hace unos instantes, vamos a ver qué ocurre. Los voltajes bajaron, ¿correcto? El mínimo voltaje que tengo ahorita es 1.9, perdón, 1.11. Entonces ya estamos en color rojo, ¿correcto? Entonces tengo que ver, analizar qué pasó, dónde se generó el corto, analizando los tipos de ondas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Quitamos el error y ya se reinició nuevamente todo.
¿Hasta ahí tienen alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ya hablamos de la vista general, del osciloscopio, de las herramientas que nos da el osciloscopio, del gráfico de barras, ¿correcto? La topología, como indiqué al momento de la presentación, tiene que ser algo referencial. No hay que tomarlo como algo que existe en nuestra red, porque la topología puede variar, ¿no? Lo típico es tener en nuestra red tipo bus, pero hay plantas que tienen tipo árbol, tipo estrella, es más, hasta anillos con los OLM. Entonces, no va a ser representada la topología tal cual aquí. Aquí lo detecta como bus porque solamente él va a calcular la distancia de los cables contabilizando el tiempo de pregunta y el tiempo de respuesta de cada esclavo, ¿no? Y ahí calcula la distancia, porque él ya sabe que, en este caso mi mal está trabajando a 1.5 megabits por segundo, entonces ya sabe que bajo esa velocidad tiene que hacer el cálculo de la distancia. Correcto, y al momento de querer calcular la distancia te sale este mensaje, el mensaje es muy claro, tiene que estar entre 500 y 1.5 megabits por segundo. Si estamos trabajando a 3 o a 6 no va a poder hacer un cálculo de topología, y si estamos trabajando a la velocidad inferior, que es 187.5 kilobits por segundo, no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Correcto? Vamos al administrador de red, ¿correcto? Yo les indiqué que el administrador lo podemos trabajar offline. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir a ProfiTrace y vamos a cerrar el Proficore, ¿correcto? Una vez cerrado el Proficore, ya no vamos a tener conexión con nada, reseteamos, ¿correcto? Y ya no tenemos conexión con nada, ni siquiera tenemos mensajes, bueno, los mensajes quedan guardados, están en el backup, pero ya no tenemos sincronización, ni siquiera vemos al maestro, ni siquiera al esclavo. Hoy estamos desconectados de la maleta. Entonces nosotros vamos a administrador de red, damos cargar, buscamos, que es el T01, que es donde guardamos nosotros, le damos a abrir y listo. Ya tenemos la visualización del esclavo número 2, que es el maestro, donde vamos a poder ver los voltajes, donde vamos a poder ver la forma de osciloscopio en ese momento donde hicimos el guardado de la mensajería, y la topología si es que lo hubiésemos calculado, ¿correcto? Asimismo con el esclavo número 3, con el esclavo número 5, con el 9 y con el 10. Entonces yo con esta opción yo voy a poder guardar la mensajería estando en campo, irme a la oficina y analizar detalladamente cuál es el problema. ¿Por qué? Porque yo también puedo activar los cursores. Los superiores, ya puedo ver el nivel de voltaje, ¿correcto? Si subió o bajó. Como yo ya tengo el puerto PG instalado en mi maestro, yo cada 15 días o cada mes puedo analizar la red Profios e ir comparando, ¿no? Vamos comparando cómo estuvo el mes anterior ahora, si subió el voltaje, si no subió el voltaje, si se deformó más la señal, si no se deformó, si el voltaje, el nivel de voltaje de cada esclavo disminuyó y por qué. Entonces vamos viendo eso. Vamos viendo también si los picos crecieron o no crecieron. Entonces vamos a poder analizar. Teniendo el puerto PG en el maestro, vamos a poder hacer análisis de nuestra red Profias cuantas veces queramos, sin la necesidad que pare la máquina. ¿Correcto? ¿Así tienen alguna duda o consulta? No, muy bien. Entonces nosotros sobre esto podemos hacer un reporte. Sí, yo puedo generar mi informe. Generamos el informe, colocamos los valores que indican. Voy a colocar aquí CW. Podemos colocar el momento y luego en la empresa colocar la imagen. Yo he colocado con una foto. Podemos cargar otro tipo de imagen, sí, teniendo la ubicación sin ningún problema. En este caso he colocado yo una foto de un conector. Puede ser el logo de mi empresa, si el logo de la empresa, o de la empresa a quien yo le voy a hacer el servicio de análisis. ¿Correcto? Vamos aquí, generamos el reporte y va a generar el reporte con el logo, obviamente, y la información del equipo. Como es una información que es offline, correcto, no te va a dar la lista en vivo, solamente directamente se van a ver los voltajes y las señales de osciloscopio, correcto. Pero si hacemos el ejercicio de generar el reporte con la señal en vivo, ahora voy a iniciar Proficore para que conecte, detectó la velocidad automáticamente. Yo llegué a planta, conecté, di inicio de registro de mensaje, vamos a el disparo a detenerlo, inhabilitarlo, ¿correcto? Imaginemos, llego a planta, hago este ejercicio, llego a planta, me conecto con el Proficore, inicio registro de mensaje. Al mismo tiempo que estoy iniciando el registro de mensaje, porque está llenando mi buffer, yo puedo generar el informe, ¿correcto? Ya tengo toda la información, genero el informe, ¿correcto? Le doy un vistazo general, lista en vivo y todo lo demás.
Vamos a añadir a lista en vivo. Podemos también seleccionar qué ver y qué no ver cuando estemos conectados online. De la siguiente forma. Vamos aquí al tema de selección y vamos a colocar lista en vivo y tabla de dispositivos, que es muy bueno. Entonces vamos a dar generar reporte y aquí ya va, como estamos online, va a generar la lista en vivo, bajo su leyenda de la codificación que hemos colocado. ¿Correcto? Y podemos tener toda esta información. Entonces yo lo puedo guardar, si lo podemos guardar como PDF, lo podemos de nuevo como TES1, perdón, T01, y listo. Le damos guardar, y ya tenemos nuestro informe en PDF mientras nuestro equipo está guardando la información. Entonces yo cierro aquí, y el buffer está llenando. Le doy stop, detener registro de mensaje, y puedo guardar como test2 la información. Y listo, se acabó. Entonces yo no me demoró más de 1 minuto o 2 minutos en hacer este ejercicio. Pues lo único que hago es desconectarme y ya puedo irme a mi oficina a ver mediante el administrador de red cómo está nuestra onda y ver el reporte de cómo lo envió. Y sobre eso dos, más mi topología física de la red, donde se deben indicar las distancias entre esclavos y distancia total, y indicar cuántos repetidores tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso ya yo puedo dar un diagnóstico y decir, bueno, mi red tiene este problema, hay que solucionarlo de la siguiente forma. Entonces, con todo eso yo puedo hacer en forma offline un análisis de tu red, en este caso Profibus DP. ¿Así todo está claro? Sí, ¿no? Correcto. Entonces nosotros vamos a hacer la otra práctica, que es la de Profit Captain. Estamos ya con el tiempo, vamos a pasarnos un poco para ver cómo trabaja el Profit Captain. Si tienen alguna duda, consulta por ahí, por favor, indíquenla para poder trabajarlo. Si no, continuamos. Correcto. Entonces nosotros debemos, ya hemos cerrado el Profit Core, correcto. Debemos conectar el Profit Tab del maestro para poder enlazarlo directamente a la red. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a habilitar la cámara para que ustedes puedan ver lo que vamos a hacer. Entonces aquí está la maleta. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Tenemos el Profit Tab. Vamos a retirar el Profit Tab, ¿correcto? Vamos a retirar el cable del maestro porque yo no quiero conectar al maestro, estoy haciendo un comisionamiento donde no tengo el programa en el maestro, entonces lo retiro. Vamos a retirarlo, ¿correcto? Al retirarlo, la comunicación de mi red va a caer, ¿correcto? Pero yo ahí puedo conectar mi Profit Tab, ¿correcto? ¿Y ahí qué voy a hacer? Voy a hacer que el Profit Core trabaje como si fuese este maestro, ¿correcto? Se va a enlazar y va a trabajar sin ningún problema. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Lo dejamos ahí y vamos a iniciar Profit Core. Entonces, vamos a Profit Captain, pero no podemos dar inicio porque igual tenemos que iniciar Profit Core. Entonces, iniciamos Profit Core. Como no hay ninguna red, va a intentar testear entre todas las velocidades que registra, pero no va a encontrar ninguna. Entonces va a ser un mensaje como que no encontramos velocidad, por ende no te vas a poder enganchar con el maestro. Entonces le damos OK. Pero ya hemos iniciado, el Profit Core. Quiere decir que nosotros ya hemos habilitado la licencia del Profit Core para que trabaje con mi software. ¿Correcto? Como ya iniciamos, vamos directo al Profit Captain y comenzamos a dibujar aquí nuestra red, la red que tenemos. ¿Correcto? Si ustedes están viendo ahí la cámara, que le acabo de publicar también, en la parte superior tenemos los esclavos. Así que tenemos que dibujar en forma de bus todos los esclavos en el Profit Captain. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si no tengo el esclavo en la lista, en esta lista, lo puedo añadir. Descargo el GSD de los esclavos, o si el esclavo ya tengo el USB o el CD del GSD, lo añado a mi Profit Trace, a mi software. Entonces me voy a la parte superior izquierda, perdón, donde dice ajustes, vamos a añadir y copiar GSDs al catálogo. Damos clic ahí y vamos a ubicar, si es por USB o si está en una carpeta, dónde está el GSD y lo añadimos,
¿correcto? En este caso, imaginemos, voy a entrar a esta opción, ¿correcto? Voy a entrar aquí, GCD maleta y tengo todos estos GCDs. Yo quiero añadir el de aquí, entonces voy aquí, Open, y ya, y lo añado. Y genero el código y ya va a aparecer en la lista de aquí, ¿correcto? Una vez que ya tenemos los GCDs instalados en el Profit 3, nosotros vamos a poder ir añadiendo poco a poco, de acuerdo a los esclavos que yo tenga, ¿correcto? E ir configurando cada esclavo, de acuerdo a la opción que yo tenga en el hardware, ¿correcto? Obviamente tengo que trabajar de la mano con mi hardware para saber qué tengo, para poder trabajar. Entonces yo ya puedo dar a operar y trabajar con estos esclavos. Ahora, los GC de esta maleta y la red yo ya lo tengo guardado. Esta es una muy buena opción porque yo puedo trabajar mi GCD, imaginemos que estoy trabajando acá así de esta forma, pero en el entorno gráfico ustedes me pueden indicar, Hugo, pero estos esclavos de aquí no están conectados con la línea morada, por ende no van a sincronizar. En realidad sí sincroniza, porque yo tengo todo este panel de aquí para llenarlo con esclavos, ¿correcto? Ahora, si yo quiero verlo más presentado, lo quiero ver con la línea, le doy check a dibujar cable y solamente dibujo la línea. Y listo, se acabó. ¿Correcto? Pero mientras los esclavos o las cajitas o los recuadros los coloque aquí, dentro de este panel, va a sincronizarse con el Profit Captain, con el Profit Core en este caso, ¿no? Entonces, si yo avancé este proyecto hasta este límite y después veo que me faltó tiempo y quiero continuar mañana, lo puedo guardar, ¿correcto? Entonces voy a archivo, guardar proyecto, vamos a guardarlo en escritorio también, vamos a, tab, le voy a colocar ese nombre, guardamos y listo. Entonces, si yo cerrara este equipo y al día siguiente voy a volver a ingresar, entonces solamente le doy cargar proyecto, busco tab y se apertura el proyecto sin ningún problema y voy continuando con las configuraciones. ¿Correcto? Entonces, es un proyecto que nosotros podemos trabajarlo con el tiempo. En paralelo, cuando la gente va instalando, yo puedo ir trabajando esto y al momento que la gente terminó de instalar, yo corro mi Profit Captain para ver cómo está trabajando. Yo ya tengo guardado aquí, voy a cargar el proyecto de la maleta que tengo aquí. Vamos a ver si lo llego a ubicar. Creo que es el de aquí, ¿correcto? Creo que había un cambio, este es el 3, este no lo tenemos aquí, es un esclavo que corresponde a otra maleta, el 10 sí lo tenemos y este es el número 5, ¿correcto? Adicionalmente tenemos que añadir el CIO, que es el que hemos estado apagando durante los ejercicios, que es un IO remoto. Sí, no lo tengo aquí. Pero estos 3 esclavos vamos a sincronizar. Imaginemos que he conectado yo físicamente 4 esclavos, ¿correcto? Pero yo quiero ahorita hacer el ejercicio con solamente 3. Entonces le doy doble clic aquí al Profit Core y le doy a operar. Hay que acordarnos que la opción Profit Captain es una opción adicional que viene con el Profit Core y el Profit Trace, entonces debemos solicitarla. No viene con el Profit Core Ultra, con el Profit Trace Ultra, perdón, no viene con el troubleshooting, así que tenemos que solicitarlo, es una opción adicional, ¿no? Hay que trabajar con nuestro proveedor local. Entonces le doy cerrar porque le di a operar y nos damos cuenta que los 3 esclavos ya tienen su lucecita verde, quiere decir que sí han sido configurados, el esclavo número 3 está activo, tenemos siempre dar check en activo y está parametrizado de acuerdo al hardware que tenemos, ¿correcto? Lo mismo el link, el esclavo número 10 y el DPDP coupler, que es el esclavo número 5, ¿correcto? Entonces, una vez que yo ya di iniciar, se van a habilitar las opciones, como lista en vivo, ¿correcto? Vamos a registrar para que se haga bien, ¿correcto? Tenemos, ahora el maestro ya no es el número 2, porque el número 2 es mi maestro, es mi PLC, lo he desconectado, no trabaja. Ahora estoy trabajando con mi maestro clase número 2, que es mi Proficore, que está alojado en la dirección número 1. Tenemos sincronización con el 3, con el 5, con el 10. El 9, que vemos con color azul y fondo blanco, nos indica que está conectado físicamente a la red, pero no está designado para sincronizar con el maestro. ¿Correcto? ¿Esto puede generar problemas? No, no puede generar problemas. ¿Por qué? Porque no está designado a sincronizar con el maestro. Simplemente el analizador de Profibus lo ha visto, que está en la red, pero no está designado para que sincronice con el maestro.
Esto nos habilita el overview. Si nos habilita el overview, tenemos voltaje, ¿correcto? Tenemos que disminuir, está en 0.5, debemos bajar, perdón, 0.56, tenemos que bajarlo. El nivel era 0.5. Tenemos la vista con osciloscopio de cada esclavo, ¿correcto? Del 5 y del 10, tenemos que mejorarlo. Tenemos los niveles de voltaje de cada esclavo. Obviamente detecta el voltaje del 9 porque el 9 está en la red y entrega voltaje a la información. Por eso lo vemos. Pero no quiere decir que esté sincronizándose con el maestro. Y si deseamos, podemos calcular la topología. Pero ya teniendo esto, pudiendo iniciar registro de mensajes, pudiendo también colocar disparos ahí, imaginemos que decíamos colocar disparos, que ahora es el maestro uno, con cada esclavo, el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 1 con el 10, vamos a poder ver si tenemos problemas de sincronización, problema de comunicación, podemos ver la inspección de datos también. Ahora, nosotros con el Profit Captain podemos también leer la información de cada esclavo, colocar, leer si está emitiendo bien la señal de salida, si está recepcionando la entrada de cada módulo IO, etcétera. Entonces, prácticamente la opción Profit Captain nos ayuda para hacer comisionamientos en ampliaciones de planta, servicio de certificación en una planta que es nueva, así que queremos ver cómo está la red antes de que venga el vendor, coloque el programa y arranque la máquina. Esto con el beneficio de no retrasar puestas en marcha, etcétera. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que se me está olvidando o algo que ustedes hayan manejado en su Profit Trace que les gustaría se les aclare? ¿Ninguna? Correcto, entonces ya nos hemos pasado 15 minutos de la presentación. Espero la presentación haya sido efectiva para ustedes, hayan aprendido bastante en esta opción práctica. Que no hayan quedado en alguna duda, y si ha quedado alguna duda, por favor, contáctese con nosotros. Ahora les pongo en pantalla donde ustedes se van a poder contactar. ¿Correcto? Esos son nuestros números telefónicos para informes, soportes y ventas de algún equipo Procentec, en este caso direccionado al Profit Trace, al troubleshooting. Si quieren algunos cursos, etcétera, nosotros les podemos cotizar sin ningún problema. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta, bueno, no hay de qué, muchas gracias. Igual nos pueden escribir si existe a futuro alguna duda, alguna consulta. Estamos en contacto. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Cuídense.